Shalom, shalom, amado pueblo de Israel. EMC Shalom comparte esta semana la parashá Vaerá, que significa y me mostré o y me aparecí. Llegamos hoy al estudio de la cuarta alía en el libro de Shemot, Éxodo en español, capítulo 7, versículo 8 al capítulo 8, versículo 6 en las versiones hebreas, y en las versiones castellanas del capítulo 7, versículo 8 al capítulo 8, versículo 10. Antes de empezar, hacemos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 7, versículos 15 al 17. Ve al paró en la mañana, cuando vaya saliendo del agua, y plántate delante de él a la orilla del río, y lleva contigo la vara que se convirtió en serpiente, y dile: Yahvé, el Elohim de los hebreos, me envía a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto, pero no has hecho caso hasta ahora. Así dice Yahvé: por eso sabrás que yo soy Yahvé. Mira, yo golpearé el agua del río con la vara que tengo en mi mano, y se volverá sangre. Esta fue la primera de las señales que el Todopoderoso hizo a través de Moshe, y una respuesta a Éxodo capítulo 5, versículo 2. Teniendo en cuenta el Sot, cuarto nivel de interpretación del Pardés, que corresponde a lo oculto, expuesto el valor numérico de serpiente, pensemos en esta como una extensión del brazo o del cetro del rey. A nivel remés, segundo nivel de interpretación Pardés, que corresponde a lo alegórico, se podría interpretar que la primera manifestación que ejecutaría el Mashiach, rey de Israel, para traer liberación sería la sangre. El Nilo representa las muchas aguas, es decir, las naciones. Y Yeshayahu, Isaías capítulo 23, versículo 3 dice: su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. En forma profética es interesante, puesto que el Nilo es el único río en Egipto. Corresponde al Strong número 7883 en hebreo Shihor, que significa oscuro, turbio, penumbra o ennegrecer. El Mashiach es la luz para el mundo, y a través de la sangre vendría la luz sobre las tinieblas. El río de la oscuridad en medio de las naciones se convertiría en una fuente de luz manchada de sangre para dar vida a todos los moradores de la tierra. Nuestro deseo es, verso tras verso, resaltar la figura profética del único protagonista de nuestra salvación, Yeshua HaMashiach. Veamos más semejanzas proféticas resaltadas por el Dr. Ketrel Blatt y de parte de EMC Shalom Internacional, teniendo como prioridad educativa y de orden espiritual de nuestra parte manifestar la deidad de Yeshua y su majestad en toda la plenitud del texto bíblico. Primero, agua convertida en sangre. Éxodo capítulo 7, versículos 14 al 25. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 y capítulo 16, versículo 3 está escrito: el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Segundo, las ranas. Éxodo capítulo 7, versículos 26 al capítulo 8, versículo 11 en las versiones hebreas, y en las versiones castellanas al capítulo 8, versículos del 1 al 15. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14 está escrito: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Elohim Todopoderoso. Tercero, los enjambres de piojos. Éxodo capítulo 8, versículo 12, y en las versiones castellanas versículo 16, no he encontrado comparación. Cuarto, las bestias salvajes. Éxodo capítulo 8, versículos 20 al 32. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 está escrito: y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Sheol lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Quinto,
La peste en el ganado. Éxodo capítulo 9 versículos del 1 al 7. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 8, la segunda porción está escrito, con pestilencia. Sexto, las úlceras. Éxodo capítulo 9 versículos del 8 al 12. En Apocalipsis capítulo 16 versículo 2 está escrito, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Séptimo, el granizo. Éxodo capítulo 9 versículos del 13 al 35. En Apocalipsis capítulo 16 versículo 21 está escrito, y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Elohim por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Octavo, las langostas. Éxodo capítulo 10 versículos del 1 al 20. En Apocalipsis capítulo 9 versículos del 1 al 11 está escrito, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Elohim en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer el daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión. Noveno, las tinieblas. Éxodo capítulo 10 versículos 21 al 29. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 12, capítulo 8 versículo 12 y capítulo 16 versículo 10 está escrito, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y toda la luna se volvió como sangre. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordía en la lengua del dolor. Con esto vemos que todo es declarado desde el principio, y como fue con nuestros padres en el pasado, será con nosotros en el futuro. Así como la muerte en Egipto trajo libertad, así también fue hecho por medio de Yeshua. Y Yeshayahu capítulo 53 versículos del 3 al 5 dicen, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Este varón de dolores murió para darnos libertad, y libres de la transgresión, darnos la oportunidad de una nueva vida para retornar a las promesas hechas a Israel, el reino y la tierra prometida en la eternidad. Deseamos que nuestro crecimiento espiritual nos lleve a poner en práctica cada una de estas palabras, porque el que las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom.